Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta Garm, un rehén, de Rudyard Kipling. Una noche, hace muchísimo tiempo, me dirigí a un acuartelamiento militar indio llamado Mian Mir a ver una función teatral de aficionados. Detrás de las barracas de infantería, un soldado con la visera a modo de parche se plantó delante de los caballos y anunció a voz en grito que era un peligroso salteador de caminos. En realidad, era amigo mío, así que le dije que volviera a casa antes de que le sorprendieran, pero cayó a los pies del palo de la bandera y oí la voz de un guardia militar buscando a alguien. El conductor y yo le convencimos de subir al coche. Volvimos a casa a toda prisa, le desvestimos y le metimos en la cama, donde a la mañana siguiente se despertó muy avergonzado y con un buen dolor de cabeza. Después de asearse y afeitarse y ponerse presentable, y una vez su uniforme quedó limpio y seco, le llevé de regreso a los barracones con su brazo en un elegante cabestrillo blanco, y allí declaré haberlo atropellado por accidente. No le conté esta historia al sargento de mi amigo, que era persona desconfiada y hostil, sino a su lugarteniente, que no nos conocía tan bien. 3 días más tarde, mi amigo vino a visitarme, y a sus pies babeaba y se arrastraba uno de los mejores especímenes de Bull Terrier, de esa variedad anticuada que consiste en 2 partes de Bull por una de Terrier, que he visto jamás. Era de un blanco inmaculado, con una montura color beige justo detrás del cuello y un diamante del mismo color en la raíz de su cola delgada y flexible. Lo había admirado de lejos durante más de 1 año. Y Vixen, mi Fox Terrier, también lo conocía, pero no le daba su beneplácito. «Es tuyo», dijo mi amigo, pero no daba la impresión de querer separarse de él. «¡Tonterías! Ese perro vale más que muchos hombres, Stanley», le dije. «Eso y mucho más. ¡Atención!». El perro se levantó sobre sus patas traseras y se quedó de pie todo 1 minuto. «¡Ojos a la derecha!». Se sentó sobre sus cuartos traseros y volvió bruscamente la cabeza hacia su diestra. A una seña, se incorporó y ladró 3 veces. Luego me estrechó la mano con la pata y se subió de un salto a mi hombro. Ahí se acomodó en forma de corbata, inerte y flácido, colgando a ambos lados de mi cuello. Se me ordenó que lo agarrara y lo lanzara por el aire. Cayó con un aullido y empezó a arrastrar una pata. «Parte del truco», dijo su dueño. «Ahora vas a morir. Cávate una pequeña tumba y cierra esos ojitos». Aún renqueante, el perro se fue cojeando hasta el borde del jardín, cavó un hoyo y se echó en él. Cuando oyó que estaba curado, dio un brinco, meneando la cola y mendigando el aplauso. Fue sometido a media docena de trucos más, como demostrar si podía retener a un hombre. Yo era ese hombre y se sentó delante de mí, enseñándome los dientes, listo para saltar. O dejar de comer al oír la orden de su amo. No había terminado de alabarlo cuando mi amigo hizo un gesto que paralizó al perro como si le hubieran pegado un tiro. Sacó del casco un trozo de papel de cantina a rayas azules, me lo entregó y salió corriendo mientras el perro lo seguía con la mirada y echaba a aullar. Decía así: «Señor, le hago entrega de este perro para agradecerle lo que hizo por mí. Es el mejor que conozco, porque lo eduqué yo, y es tan bueno como un hombre. Por favor, no le dé mucho de comer, y por favor, no me lo devuelva, pues no lo aceptaré, que es suyo. Así que, por favor, no intente devolvérmelo. Me quedo con su nombre,
así que puede llamarlo como guste, y le responderá. Pero, por favor, no me lo devuelva. Puede matar a un hombre con facilidad, pero, por favor, no le ofrezca demasiada carne. Sabe más que un hombre. Vixen unió por compasión su ladrido agudo y estridente al aullido desconsolado del Bull Terrier, y yo me quedé a disgusto, pues sabía que una cosa es un hombre al que le gustan los perros y otra muy distinta, un hombre que ama a un perro. En el mejor de los casos, los perros no son más que vagabundos verminosos que no paran de rascarse, comensales repugnantes y seres impuros según las leyes de Moisés y de Mahoma. Pero un perro, con el que se convive a solas al menos 6 meses al año, un ser libre, ligado a ti por un amor tan puro que no se mueve ni hace ejercicio sin ti, un alma templada, paciente, graciosa y sabia, que conoce tus cambios de humor antes incluso de que tú mismo lo adviertas, ese no es un perro al que pueda gobernarse. Yo tenía a Vixen, que era todo lo que yo quería en un perro, y sentí lo que sin duda hubo de sentir mi amigo al arrancarse de ese modo una parte de su corazón y dejarlo en mi jardín. Sin embargo, el perro comprendió claramente que yo era su dueño, y no salió detrás del soldado. Tan pronto recuperó el aliento, le di algunos mimos y Vixen, chillando de celos, se lanzó a por él. De haber sido un animal de su sexo, quizás se habría animado a pelear, pero el perro se limitó a mirarla con fastidio, mientras ella le mordisqueaba los flancos de acero y a descansar su gran cabeza en mi rodilla y seguir con sus aullidos. Mi plan esa noche era cenar en el club de oficiales, pero conforme la oscuridad crecía y el perro husmeaba la casa vacía, como un niño tratando de recuperarse de un ataque de llanto, vi que no podía dejarle pasar esa primera noche a solas. Así que cenamos en casa, Vixen a un lado y el perro forastero al otro. Ella con el ojo puesto en cada bocado del otro y dejándole bien claro lo que pensaba de sus modales en la mesa, que eran bastante mejores que los suyos. Vixen tenía la costumbre de dormir en mi cama mientras no hiciera calor, reclinando la cabeza en la almohada como cualquier hijo de vecino, y al amanecer yo descubría siempre que había logrado hacerse fuerte con las patas en la pared hasta empujarme a un lado de la cama. Esa noche se fue a la cama con decisión, los pelos de punta y un ojo puesto en el intruso, que yacía desplomado en una estera, inerte y despatarrado, suspirando lastimero. Ella acomodó la cabeza en una almohada varias veces, dándose aires de importancia, y entonó la cantilena quejumbrosa que solía preceder al sueño. El forastero se me arrimó mansamente. Extendí la mano y me la lamió. En ese momento, mi muñeca apareció entre los dientes de Vixen, y su gruñido de aviso me decía bien a las claras que, si volvía a hacer caso al forastero, me esperaba un mordisco. La agarré por su grueso cogote con la mano izquierda, la sacudí con severidad y le dije: «Vixen, como vuelvas a hacer eso, te saco al porche. No lo olvides». Lo comprendió perfectamente, pero al minuto de soltarla, volvió a rodearme la muñeca derecha con la boca, esperando con las orejas estiradas y todo el cuerpo aplanado, lista para morder. La cola del perrazo golpeaba el suelo de forma humilde y pacífica. Agarré de nuevo a Vixen, la levanté sobre la cama como un conejo. Ella odiaba verse así y lanzó un chillido. Y como le había prometido, la saqué al porche con los murciélagos y la luz de la luna. Entonces se puso a aullar. Luego empezó a soltar palabrotas. No me las decía a mí, sino al Bull Terrier, hasta que la voz se le quebró del cansancio. Luego echó a correr alrededor de la casa probando cada puerta. Luego fue al establo
y empezó a ladrar como si alguien estuviera robando los caballos, que era uno de sus viejos trucos. Al final regresó, y su gañido jadeante decía: «Me portaré bien, déjame pasar, y me portaré bien». La dejé entrar y se fue volando a su almohada. Cuando se hubo calmado, le susurré al otro perro: «Puedes tumbarte a los pies de la cama». El perro se subió de inmediato, y aunque le sentí estremecerse de rabia, Vixen tenía claro que más le valía no quejarse. Así que dormimos hasta el amanecer, y luego, bien temprano, desayunaron conmigo, bocado a bocado, hasta que el caballo pasó a buscarme y salimos a dar un paseo. Me parece que el Bull Terrier no había acompañado jamás a un caballo. Estaba loco de contento, y Vixen, como de costumbre, dio chillidos y vueltas y señales de aviso, y se hizo cargo de la procesión. No muy lejos se hallaba el extremo de un pueblo que por lo común atravesábamos con cautela, porque todos los perros paria amarillos del lugar solían frecuentarlo. Eran bestias hambrientas y semisalvajes, y a pesar de su proverbial cobardía, bastaba un grupo de 9 o 10 de estos perros para acorralar y matar y devorar a un perro inglés. Yo guardaba un látigo de cola larga especial para ellos. Esa mañana atacaron a Vixen, que, tal vez a propósito, se había apartado de la sombra de mi caballo. El Bull Terrier iba detrás, a unos 50 metros de nosotros, arando el polvo, regodeándose en sus andares y con la sonrisa típica de los perros de su raza. Oí chillar a Vixen. Media docena de chuchos la tenían cercada. Una mancha blanca pasó a mi lado. Una nube de polvo se levantó junto a Vixen y al aclararse, vi a un perro paria de gran altura, con la espalda rota, y al Bull Terrier derribando en tierra a un segundo. Vixen buscó refugio en la protección de mi látigo, y el Bull Terrier regresó al trote, más sonriente que nunca y cubierto con la sangre de sus enemigos. Esto me llevó a llamarlo Garm, del pecho sangriento, que fue alguien ilustre en su tiempo, o Garm a secas. En la mitología nórdica, Garm es un perro guardián del inframundo al que se describe con el pelaje ensangrentado. Así que, inclinado hacia adelante, le dije cuál sería su nombre provisional. Él alzó la mirada mientras lo repetía, y luego salió corriendo. Grité: «¡Garm!». Se detuvo, volvió a la carrera y se puso a mi lado para conocer mi voluntad. Percibí entonces que mi amigo el soldado tenía razón, y que el perro sabía y valía más que un hombre. Al final del paseo, di una orden que Vixen conocía y odiaba: «Ve a que te den un baño». Garm comprendió la orden de inmediato. Vixen interpretó el resto, y los dos se fueron juntos, trotando con serenidad. Cuando fui al porche trasero, Vixen estaba reluciente y muy orgullosa de sí misma, pero el muchacho encargado de los perros se negaba a tocar a Garm a menos que yo estuviera presente. Así que esperé mientras le frotaban, y Garm, con el jabón espumando sobre su cabeza robusta, me miraba para asegurarse de que esto era lo que debía soportar. Era plenamente consciente de que el muchacho solo obedecía órdenes. «La próxima vez que los mande a casa», le dije al criado, «bañarás al perro grande con Vixen». «¿Y él lo sabe?», preguntó el criado, que conocía las peculiaridades de los perros. «Garm», dije, «la próxima vez te bañarán con Vixen». Supe que Garm me comprendía. De hecho, cuando volví a tocar día de baño y Vixen fue a esconderse como de costumbre bajo la cama, Garm observó al criado titubeando en el porche. Se dirigió sin recelos al lugar donde le habían bañado la última vez y esperó muy quieto en el balde. Pero los largos días en la oficina eran una dura prueba para él.
Los tres solíamos ir en carreta a las 8:30 de la mañana y volvíamos a casa a las 6 o más tarde. Vixen, que ya conocía esta rutina, se acurrucaba debajo de mi mesa. Pero a Garm el confinamiento le minaba el espíritu. Por lo general, se quedaba sentado en el porche con los ojos puestos en el bulevar, y bien sabía yo a quién esperaba. A veces, una compañía de soldados desfilaba de camino al fuerte, y Garm giraba de un lado a otro para inspeccionarlos. O un oficial de uniforme entraba en la oficina y daba pena ser testigo de la bienvenida que Garm le brindaba al traje, no al hombre. Saltaba a su paso, lo olfateaba y ladraba alegremente, y luego corría hasta la puerta y vuelta a empezar. Una tarde lo oí aullar a pleno pulmón, algo que no había oído jamás, y desapareció. Cuando aparqué en el jardín al cabo del día, vi a un soldado con uniforme blanco escapando a duras penas por el muro trasero, y el Garm, que fue a saludarme, era un perro dichoso. Esto sucedió 2 o 3 veces por semana durante un mes. Fingí no darme cuenta, pero Garm lo sabía y Vixen lo sabía. Se escabullía de la oficina hacia las 4 de la tarde, como si fuera a disfrutar del paisaje, y volvía a casa tan discretamente que de no haber sido por Vixen, ni me hubiera dado cuenta. La perrilla celosa daba un respingo y resoplaba bajo la mesa, lo justo para llamar mi atención sobre la fuga. Garm podía salir 40 veces al día, y Vixen ni se inmutaba. Pero cuando salía a hurtadillas para ver a su verdadero dueño en mi jardín, ella me lo decía a su manera. Con ese solo gesto, pretendía demostrar que Garm no pertenecía propiamente a la familia. Eran grandes amigos para todo, pero Vixen me explicaba que no debía olvidar que Garm no me quería como ella. Nunca esperé tal cosa. El perro no era mi perro. Nunca podría serlo. Y yo era consciente de que estaba tan triste como su dueño, que recorría más de 12 kilómetros diarios a pie para verlo. Mi idea era que, cuanto antes volviera el uno con el otro, mejor nos iría a todos. Una tarde, envié a Vixen a casa de su birlocho. Garm ya se había ido. Cogí el caballo y me fui a los cuarteles a ver a otro amigo, un soldado irlandés que a su vez era amigo íntimo del dueño del perro. Le expliqué el asunto y concluí con estas palabras. Y ahora tengo a Stanley llorando en mi jardín por culpa de su perro. ¿Por qué no se lo queda? Los dos están amargados. ¡Amargados! Nuestro amigo ha perdido el juicio. Le ha dado un arrebato. ¿Pero qué clase de arrebato? Recorre más de 75 kilómetros a la semana para ver al animal y finge no verme cuando me lo cruzo en la carretera. Y esto me amarga como a él. Dígale que se quede con el perro. Es la penitencia que se ha impuesto. Se lo dije de broma después de la borrachera, cuando tuvo la suerte de dar con usted esa noche. Le dije que si fuera católico, tendría que hacer penitencia. Fue entonces cuando le dio el arrebato y supongo que algo de fiebre. Y no se le ocurrió nada mejor que darle el perro como garantía. ¿Garantía de qué? No quiero tener al perro de Stanley como rehén. ¡Garantía de buena conducta! Ha dejado de beber hasta el punto de que es un aburrimiento estar con él. ¿Ha hecho voto de abstinencia? Ni lo sé ni me importa. Uno puede estar medio año haciendo y rompiendo votos. Dice que no volverá a ver al perro en su vida y que solo así, fíjese lo que le digo, será capaz de estar sobrio. Ya conoce sus arrebatos. Este es uno más. ¿Cómo lo lleva el perro? Como un campeón. Es el mejor perro de la India. ¿No puede hacer que Stanley se lo quede? No puedo hacer más de lo que he hecho. Ya conoce sus arrebatos.
Está haciendo penitencia. Nada más. ¿Qué hará cuando suba las montañas? El médico lo ha incluido en la lista. Es costumbre en la India seleccionar a cierto número de enfermos de cada regimiento y enviarlos a los puestos del Himalaya en la estación cálida. Y aunque los hombres deberían disfrutar del aire fresco y la comodidad, echan de menos la vida social de los barracones y hacen todo lo posible por volver o no ir. Me pareció que esta maniobra ayudaría a precipitar los acontecimientos, así que me despedí de Terence con buen ánimo. Aún así, le oí decir a mi espalda: «No aceptará al perro, señor. Puede apostar su paga a que no lo hará. Ya conoce sus arrebatos». Nunca pretendí comprender al soldado raso Ortheris, así que hice lo más conveniente, dadas las circunstancias. Lo dejé en paz. Ese verano, los enfermos del regimiento al que pertenecía mi amigo recibieron la orden de subir a las montañas de buena mañana, pues los médicos pensaban que caminar al aire fresco les haría bien. Su ruta pasaba por un lugar llamado Ambala, a unos 180 kilómetros al sur. Luego giraba hacia el este y se internaba en las montañas hasta llegar a Kasauli, o Dakshai o Subatu. Cené con los oficiales la víspera. Debían emprender la marcha a las 5 de la mañana. Era a medianoche cuando entré en mi jardín y sorprendí una silueta blanca saltando por encima del muro. «Ese hombre», me dijo mi mayordomo, «lleva aquí desde las 9 hablando con el perro. Está loco de atar. No le ordené que se fuera porque ya ha estado aquí muchas veces y porque el encargado de los perros me dijo que si lo echaba, el perro no dudaría en matarme. No ha querido hablar con el protector de los pobres y no ha pedido nada de comer ni de beber». «Kadir Bux», le dije, «ha hecho usted bien, porque el perro habría podido matarle. Pero no creo que el soldado blanco vuelva más por aquí». Garm durmió mal y pasó la noche gimoteando en sueños. En cierto momento, soltó un ladrido claro y resonante, y le oí mover la cola hasta que se despertó, y el ladrido se disolvió en un aullido. Había soñado que estaba de nuevo con su amo, y me dieron ganas de llorar. La culpa de todo la tenía el necio de Stanley. El destacamento de enfermos hizo su primera parada a pocos kilómetros de sus barracones, en la carretera de Amritsar, y a 15 kilómetros de mi casa. Quiso la fortuna que uno de los oficiales decidiera tomar un transporte para cenar en el club. La comida en la línea de marcha siempre es mala. Y allí me lo encontré esa noche. Era un buen amigo, y yo sabía que él sabía cuidar de un perro como es debido. Su mascota era un retriever gordo y corpulento que tenía que subir a las montañas por motivos de salud. Y aunque todavía estábamos en abril, aquella bestia rechoncha, de pelo castaño, jadeaba y resoplaba en el porche del club como si fuera a explotar. «Estoy asombrado», dijo el oficial, «con las excusas que se inventan mis enfermos para volver a los barracones. Hay un hombre en mi compañía que ha solicitado permiso para volver al cuartel a pagar una deuda de la que se había olvidado. Me divirtió tanto la idea que lo dejé ir, y allá que se fue en un eka, más contento que unas castañuelas. 15 kilómetros para pagar una deuda. Me gustaría saber qué será en realidad. Si me lleva a casa, creo que lo podrá averiguar», le dije. Así que fuimos a casa en el birlocho con su retriever y por el camino le conté la historia de Garm. «Me he preguntado más de una vez qué había sido de ese animal. Es el mejor perro del regimiento», dijo mi amigo. «Hace un mes le ofrecí a mi hombre 20 rupias por él. Pero ahora me dice usted que es un rehén, una prenda que garantiza la buena conducta de Stanley. Stanley es uno de mis mejores hombres, cuando le apetece». «Esa es la razón»,
le dije. Un hombre de segunda no se habría tomado las cosas tan a pecho como él. Nos internamos hasta el fondo del jardín y rodeamos sigilosamente la casa. Había un rincón cerca del muro, cubierto de tamariscos, donde sabía que Garm enterraba sus huesos. Ni siquiera Vixen tenía permiso para sentarse en sus inmediaciones. A la clara luz de la luna india, distinguí un uniforme blanco inclinado sobre el perro. «Adiós, viejo». No pudimos evitar oír la voz de Stanley. «Por Dios, no dejes que uno de esos sucios perros paria te muerda y te contagie la rabia. Pero tú sabes cuidar de ti mismo, viejo. Tú no te emborrachas ni vas por ahí pegando a tus amigos. Tú consigues tus huesos y comes tus galletas y matas a tu enemigo como un caballero. Tengo que irme. Y por favor, no aúlles. Me voy a casa Uli, donde ya no podré visitarte». Pude oír cómo agarraba el hocico de Garm mientras el perro lanzaba su aullido a las estrellas. «Tú tienes que quedarte aquí y portarte bien. Y yo me iré y trataré de portarme bien. Y no sé cómo dejarte, no sé». «Todo esto me parece absurdo», dijo el oficial, dándole una palmadita a su viejo, rollizo y ridículo retriever. Llamó al soldado por su nombre, y éste se puso en pie, echó a andar y se cuadró en un saludo. «¿Usted aquí?», dijo el oficial apartando la vista. «Sí, señor, pero estoy a punto de volver. Me iré de aquí a las 11 en mi carruaje, y usted se viene conmigo. No puedo tener a hombres enfermos correteando por estos pagos. Preséntese ante mí a las 11 aquí». No dijimos gran cosa al entrar en casa, pero el oficial masculló algo entre dientes y estiró las orejas de su retriever. Era un perro lamentable, un felpudo sobrealimentado. Y cuando se fue a la cocina caminando como un pato, tuve una idea brillante. A las 11 de la noche no había rastro del perro del oficial, y nunca se vio a nadie que armara tanto escándalo como su dueño. Dio voces y luego gritos hasta ponerse furioso, y buscó en mi jardín durante media hora. Entonces le dije: «Seguro que aparece por la mañana. Envía un hombre en tren que yo me ocupo de buscar a ese animal y devolvérselo». «¿Animal?», dijo el oficial. «Aprecio a ese perro bastante más que a la mayoría de los hombres. Usted puede permitirse el lujo de hablar. ¡Su perra está aquí!». Y ahí estaba, en efecto, a mis pies, y de haberse extraviado, la casa entera se habría detenido hasta su regreso. Pero algunas personas se encariñan de perros que valen menos que la punta de un látigo. Mi amigo acabó teniendo que marcharse con Stanley en el asiento trasero, y entonces el encargado de los perros me dijo: «¿Qué clase de animal es el perro de Bulen Sahib? ¡Mírelo!». Fui al cobertizo del muchacho, y allí estaba el viejo réprobo, tendido cuán gordo era, sobre una alfombrilla y bien encadenado. Sin duda oyó a su dueño llamándolo durante 20 minutos, pero no había hecho el menor intento de ir con él. «No tiene sangre en las venas», dijo el muchacho con desprecio. «Es un punyar cúter, un perro de aguas. Todo el tiempo que su dueño lo estuvo llamando, no dejó de mordisquear ese trapo. En su lugar, Vixen Baba habría saltado por la ventana y ese gran perro me habría matado hasta con un bozal en la boca. Es verdad que hay muchas clases de perros». ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la tarde siguiente vi aparecer a Stanley? El oficial lo había enviado a recorrer 21 kilómetros en tren con una nota en la que me rogaba a que le devolviera el retriever si había aparecido y, en caso contrario, ofreciera una enorme recompensa por él. El último tren con destino al campamento salía a las 10:30 de la noche, y Stanley
Se quedó hasta las 10 hablando con Garm. Me enfadé y supliqué, y hasta amenacé con sacrificar al Bull Terrier, pero el soldado se mantuvo firme como una roca, aunque le di bien de cenar y le hablé con la mayor contundencia. Garm sabía tan bien como yo que no habría otra ocasión para ver a su dueño y seguía a Stanley como su sombra. El retriever no dijo nada, pero se lamió los labios después de comer y retomó sus andares de pato sin molestarse en decir «gracias», para indignación del muchacho. Así que el último encuentro llegó a su fin y yo me sentía tan desdichado como Garm, que pasó la noche gimoteando en sueños. Cuando fuimos a la oficina, encontró un rincón debajo de la mesa, cerca de Vixen, y se desplomó en el suelo hasta que llegó la hora de volver a casa. Se acabaron las carreras por los porches y las excursiones furtivas para verse en secreto con Stanley. Conforme los días se fueron haciendo más cálidos, los perros tuvieron prohibido trotar al lado del carruaje y se subieron conmigo al asiento delantero. Vixen, con la cabeza metida bajo mi hombro izquierdo, y Garm, abrazado al pasamanos. Aquí Vixen se mostraba siempre en buena forma. Debía atender al tráfico rodado, como los carros de bueyes que impedían el paso, y los camellos y los ponis de guía, así como mantener su dignidad cuando se cruzaba con amigos más necesitados que paseaban entre nubes de polvo. Nunca ladraba por ladrar, pero su ladrido agudo y estridente era conocido en todo el bulevar, y los terriers de otros hombres respondían con nuevos ladridos, y los conductores de carros de bueyes se volvían para mirarnos y nos cedían el paso. Pero a Garm nada de aquello le importaba. Sus grandes ojos estaban puestos en el horizonte y su terrible boca nunca se abría. Había otro perro en la oficina que era de mi jefe. Lo llamábamos Bob, el bibliotecario, porque siempre veía ratas imaginarias detrás de las estanterías y al intentar cazarlas, tiraba la mitad de los viejos archivos del periódico. Bob era un idiota bien intencionado, pero Garm no le daba muchos ánimos. Asomaba la cabeza por el hueco de la puerta, jadeando, «¡Ratas! ¡Ven conmigo, Garm!» Y Garm respondía cruzando las patas delanteras y dándose la vuelta, lo que dejaba a Bob gimoteando ante una espalda indiferente. En aquella época, la oficina parecía una tumba. Solo una vez vi a Garm satisfecho con sus circunstancias. Había salido a dar un paseo no autorizado con Vixen una mañana de domingo a primera hora, y un artillero muy joven y estúpido, su batería se acababa de trasladar a ese rincón del mundo, trató de robármelos. Vixen, por supuesto, había aprendido a no aceptar comida de los soldados, y además venía de tomar su desayuno. Así que regresó trotando con un gran pedazo de carne de cordero que sirven a nuestras tropas, lo depositó en el suelo del porche y se quedó mirándome y esperando mi reacción. Le pregunté dónde estaba Garm y echó a correr delante del caballo para mostrarme el camino. Habíamos recorrido bastante más de 1 kilómetro cuando nos encontramos con nuestro artillero, sentado al borde de una cloaca, con la espalda muy recta y un pañuelo grasiento en las rodillas. Garm estaba plantado frente a él, con un aire de lo más complacido. Cuando el hombre movía una pierna o una mano, Garm enseñaba los dientes en silencio. Una cuerda rota colgaba de su collar, y la otra mitad de la cuerda yacía, aún caliente, en la mano inmóvil del artillero. El hombre me explicó, sin dejar de mirar al frente, que se había encontrado a aquel perro, del que no paraba de echar pestes, caminando solo, y que había pensado llevárselo al fuerte para que fuera ejecutado por ser un paria, un perro sin dueño. Le dije que Garm no tenía mucha pinta de ser paria, pero que si no estaba de acuerdo,
se lo podía llevar al fuerte. Dijo que no tenía ganas de hacerlo. Le dije que se volviera al fuerte por su cuenta. Contestó que no quería volver tan pronto, pero que seguiría mi consejo tan pronto llamara al perro a mi lado. Di orden a Garm de escoltar a aquel hombre hasta el fuerte, y Garm lo condujo solemnemente hasta la entrada, más de 2 kilómetros de marcha, bajo un sol ardiente, donde conté lo que había pasado al destacamento de guardia. Pero el joven artillero se enfadó de manera exagerada cuando se echaron a reír. Eran muchos los regimientos, le aclararon, que habían intentado ya robar a Garm. Aquel mes, la ola de calor vino con fuerza y los perros dormían en el cuarto de baño, echados al lado de la bañera, sobre el frescor húmedo de los ladrillos. Cada mañana, tan pronto el sirviente llenaba la bañera, los dos se metían dentro, y cada mañana el sirviente debía llenar la bañera por segunda vez. Le dije que, para el caso, podía llenar un barreno más pequeño, especialmente para los perros. «No», dijo con una sonrisa, «no están acostumbrados. No lo entenderían. Además, en la bañera tienen más espacio». Los coolies encargados de mover los punkah, ventilador manual de techo, normalmente con un armazón de plumas, día y noche, llegaron a conocer a Garm íntimamente. Él se dio cuenta de que, cuando el gran abanico dejaba de girar, yo llamaba al coolie y le ordenaba darle un buen empujón de arranque. Si el hombre seguía durmiendo, yo lo despertaba. También descubrió las bondades de echarse en medio de la corriente de aire del punkah. Tal vez Stanley le hubiera instruido en los barracones. En todo caso, cuando el punkah se paraba, Garm primero gruñía y ladeaba el ojo en dirección a la cuerda, y si eso no bastaba para despertar al hombre, casi siempre lo hacía, se acercaba de puntillas y hablaba al oído del durmiente. Vixen era una perrita lista, pero nunca pudo establecer la conexión entre el punkah y el coolie. Así que Garm me dio horas muy gratificantes de frescor durante el sueño. Pero ahora era un animal desdichado, y lo pasaba tan mal como un ser humano. Y en su tristeza dependía tan estrechamente de mí, que otros hombres se dieron cuenta y me tuvieron envidia. Si cambiaba de habitación, Garm me seguía. Si la pluma dejaba de moverse, la cabeza de Garm se alojaba sobre mi mano. Si me giraba, a punto de despertarme sobre la almohada, Garm saltaba de inmediato a mi lado, pues sabía que yo era el único vínculo que lo unía a su dueño, y día y noche y día, sus ojos me hacían una sola pregunta: ¿cuándo va a acabar esto? Como el perro vivía conmigo a todas horas, no reparé en que estaba más afectado que de costumbre por el calor, hasta que un día, en el club, un hombre me dijo: «A ese perro de usted le quedan a lo sumo 2 semanas. Es la sombra de sí mismo». Entonces lo traté con dosis de hierro y de quinina, que odiaba, y comencé a preocuparme de veras. Perdió el apetito, y Vixen tuvo permiso para comer la cena de él en sus narices. Tampoco así logramos que volviera a comer, por lo que decidí consultar al mejor médico de la zona, a una doctora que trataba a las mujeres enfermas de los reyes y al subinspector general del Servicio de Veterinaria de la India. Todos se pronunciaron sobre sus síntomas, y yo les conté su historia mientras Garm yacía en un sofá lamiéndome la mano. «Se está muriendo porque se le ha roto el corazón», dijo la doctora de repente. «¡Qué demonios! La señorita McRae está en lo cierto, como siempre», añadió el subdirector general. El mejor médico del lugar escribió una receta y el subdirector general de veterinaria la revisó después para comprobar que la dosis de cada fármaco fuera la indicada para un perro. Y esa fue la única vez en su vida que nuestro médico aceptó ver corregida una receta.
Era un tónico potente y logró reavivar a nuestro querido muchacho una semana o dos. Luego volvió a perder peso. Pedí a un conocido que se lo llevara consigo a las montañas cuando le llegara el turno, y el hombre se presentó en la puerta con todo su equipo apilado en el carruaje. Garm comprendió la situación de un vistazo enrojecido. Se le erizó el pelo en la espalda, se sentó delante de mí y soltó el gruñido más espantoso que he oído jamás de las fauces de un perro. Grité a mi amigo que se fuera cuanto antes, y tan pronto el carruaje salió del jardín, Garm apoyó la cabeza en mi rodilla y empezó a gimotear. Supe entonces cuál era su respuesta, así que me puse a averiguar la dirección de Stanley en las montañas. A finales de agosto me llegó el turno de tomar el fresco. Se nos concedían 30 días de vacaciones al año, si nadie enfermaba, y los tomábamos cuando nos volvíamos prescindibles. Mi jefe y Bob, el bibliotecario, cogieron vacaciones primero, y cuando se hubieron ido, preparé un calendario, como de costumbre, lo colgué en la cabecera de mi catre y fui arrancando los días conforme se acercaba la fecha de su regreso. Vixen ya había subido conmigo a las montañas en 5 ocasiones y apreciaba tanto como yo el frío y la humedad y las hermosas hogueras de leña. «Garm», le dije, «vamos a Casauli para ver a Stanley. Casauli, Stanley, Casauli, Stanley». Y lo repetí 20 veces. No era Casauli en realidad, sino otro lugar. Sin embargo, recordaba lo que Stanley había dicho en mi jardín la última noche, y no me atrevía a cambiar el nombre. Entonces Garm empezó a temblar. Luego ladró, y finalmente se me echó encima, retozando y meneando la cola. «Ahora no», le dije, extendiendo la mano. «Cuando diga ya, iremos, Garm». Saqué el pequeño abrigo cobertor y el collar de pinchos que Vixen siempre llevaba en las montañas para protegerla del fresco de la noche y los leopardos ladrones, y dejé que los dos los olieran y comentaran la jugada. No sé lo que se dijeron, por supuesto, pero Garm volvió hecho un perro nuevo. Le brillaban los ojos y ladraba alegremente cuando yo le hablaba. Las 3 semanas siguientes dio cuenta de su comida sin dejar de matar ratas y cuando comenzaba a gimotear no tenía más que decir «Stanley, Casauli, Casauli, Stanley», para desperezarle. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Mi jefe volvió, todo moreno de vivir al aire libre y muy irritado con el intenso calor que se encontró en los llanos. Esa misma tarde, nosotros 3 y Kadir Bux empezamos con los preparativos de nuestro mes de vacaciones. Vixen, entrando y saliendo 20 veces por minuto del carro de bueyes, y Garm, sonriendo con la boca abierta y aporreando el suelo con el rabo. Vixen estaba tan familiarizada con la rutina del viaje como con la de mi trabajo de oficina. Salió rumbo a la estación, cantando sobre el asiento delantero del carruaje, mientras Garm se quedaba sentado conmigo. Entró corriendo en mi vagón, vio a Kadir Bux hacer la cama por la noche, bebió su buen trago de agua y se acurrucó con un ojo, el que tenía rodeado por un parche de piel oscura, puesto en el alboroto del andén. Garm la siguió. La multitud se apartaba a su paso y se sentó en los cojines con ojos llameantes y la cola convertida en una estela de niebla. Llegamos a Ambala al amanecer, con bruma y mucho calor, y 4 hombres que llevaban 11 meses trabajando de firme, reclamando a gritos nuestros daks, los carruajes de 2 caballos que debían llevarnos a Kalka, a los pies de las montañas. Todo era nuevo para Garm. No comprendía cómo funcionaban los carruajes, donde uno se tumba cuál largo es sobre su lecho, pero Vixen sí lo entendía y ocupó su lugar de inmediato, con Garm detrás. El camino de Kalka
antes de la construcción del ferrocarril, tenía una longitud de unos 70 kilómetros, y había que enganchar caballos de refresco cada 12. Muchos de ellos brincaban y pataleaban y se encabritaban, pero no tenían más remedio que moverse, y el aullido profundo de Garm desde la parte de atrás los hacía moverse con más brío que de costumbre. Había que vadear un río, y 4 bueyes tiraron del carruaje, y Vixen asomó la cabeza por la puerta corredera y a punto estuvo de caer al agua mientras daba instrucciones. Garm se mostraba callado y curioso, y pedía más bien nuevas seguridades sobre Stanley y Cassauli. Así que llegamos a Calca a la hora del almuerzo, ladrando y aullando, y Garm comió por 2. Después de Calca, la carretera subía y se internaba en las montañas, y tomamos un coche con 2 ponis medio derrengados que se cambiaban cada 9 kilómetros. Nadie soñaba en aquel tiempo con una línea de ferrocarril a Simla, pues estaba a más de 2.000 metros de altura. La carretera se extendía durante más de 75 kilómetros, y el ritmo de marcha reglamentario era el que imponían los ponis. Aquí, de nuevo, Vixen llegaba a Garms de un coche a otro, saltaba al asiento trasero y gritaba. Nos habíamos alejado unos 8 kilómetros de Calca cuando sentimos el frío aliento de la nieve sobre nosotros, y Vixen gimoteó pidiendo su abrigo, pues era lista y temía coger frío en el hígado. Tenía otro hecho para Garm, y a medida que ascendíamos al encuentro del aire fresco, se lo puse, y Garm, desconcertado, lo mordisqueó, pero creo que estaba agradecido. ¡Ay, ay! Cantaba Vixen al tomar las curvas. ¡Tararí, tararí! Sonaba la corneta del conductor en los tramos peligrosos y ¡oh, oh! Ladraba a Garm. Kadir Bux ocupaba el asiento delantero y sonreía. Hasta él estaba aliviado de dejar atrás el calor de los llanos que levantaba una neblina sofocante a nuestras espaldas. De vez en cuando nos cruzábamos con algún conocido que bajaba por motivos de trabajo y nos preguntaba, ¿qué tiempo hace ahí abajo? Y yo le respondía, un verdadero infierno. ¿Qué tal ahí arriba? Y él respondía gritando, ¡perfecto! Y así íbamos rodando. De pronto, Kadir Bux me dijo por encima del hombro, ¡hemos llegado a Solón! Y Garm, que estaba echado con la cabeza en mi rodilla, soltó un ronquido. Solón es un acuartelamiento pequeño y desagradable, pero tiene la ventaja de ser fresco y saludable. Es ventoso y no hay vegetación. Y uno suele detenerse, por lo general, en alguna casa de descanso para comer algo. Me bajé del carro y me llevé los 2 perros conmigo, mientras Kadir Bux preparaba el té. Un soldado nos dijo que encontraríamos a Stanley por ahí, señalando con la cabeza una cumbre pelada y sombría. Cuando llegamos a la cima, divisamos a ese mismo Stanley que tantos quebraderos de cabeza me había dado, sentado en una roca con el rostro entre las manos y envuelto en un sobretodo que le colgaba de cualquier manera. Nunca vi a nadie tan solo y abatido en toda mi vida como aquel hombrecito arrugado y pensativo que estaba sentado en la gran ladera gris de la montaña. Fue aquí donde Garm me dejó. Se despidió sin una palabra, y por lo que pude ver, sin mover las patas. Voló por el aire con todo su cuerpo, y oí el trompazo con que se arrojó sobre Stanley, derribándolo. Rodaron juntos por el suelo, gritando y aullando y abrazándose. No había forma de saber dónde terminaba el perro y empezaba el hombre, hasta que Stanley se puso en pie y empezó a lloriquear. Me contó que había tenido fiebres intermitentes y que estaba muy débil. Su aspecto así lo confirmaba, pero mientras los observaba, tanto el hombre como el perro se esponjaron hasta adquirir su tamaño natural, igual que las manzanas desecadas se hinchan en el agua. Garm se había subido a sus hombros
y a su pecho y a sus pies al mismo tiempo, de modo que Stanley hablaba a través de una nube hecha toda ella de Garm. Un Garm babeante, sollozante, sin resuello. No comprendí nada de lo que dijo, salvo que había temido morir, pero que ahora se sentía muy bien y que nunca volvería a dejar a Garm con nadie, ni aunque fuera Belcebú. Luego dijo que tenía hambre y sed y que se sentía feliz. Fuimos a tomar el té a la casa de descanso, donde Stanley se atiborró de sardinas y mermelada de frambuesa, y cerveza, y cordero frío, y pepinillos en vinagre, cuando Garm no se le subía encima. Y entonces Vixen y yo nos levantamos para seguir nuestro camino. Garm se dio cuenta al instante. Me dijo adiós 3 veces, ofreciéndome sus patas una tras otra y saltándome al hombro. Nos acompañó más de 1 kilómetro, cantando aleluyas a voz en grito. Luego echó a correr y volvió con su dueño. Vixen no abrió la boca en ningún momento, pero cuando llegó el frío del atardecer y pudimos ver las luces de Simla entre las montañas, acercó el hocico para olfatearme por debajo del abrigo. Lo desabroché y la invité a acurrucarse ahí dentro. Entonces soltó un suspiro satisfecho y cayó dormida con su cabeza en mi pecho hasta que entramos hechos un ovillo en Simla, 2 de las 4 personas más felices del mundo esa noche. India, 1899.